Ya, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla que es parte del ciclo que estamos realizando como Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. El día de hoy hablaremos sobre el tema de globalización y coronavirus, defendiendo causas perdidas hacia un nuevo orden normativo internacional, que estará a cargo del profesor de Derecho Internacional de nuestra facultad, Fernando Laiseca. Antes de dejarlos con el profesor Laiseca, algunos aspectos técnicos. Les vamos a pedir que durante la presentación mantengan sus micrófonos en silencio, y una vez terminada la presentación del profesor, habrá un espacio de discusión, de diálogo, en donde ustedes, los que así quieran, podrán interactuar y hacer preguntas. Estos pueden ser a través del chat, pueden ir dejando desde ya sus consultas en el chat, y además también después podrán levantar la mano virtualmente para conversar con el profesor. También desde ya pedirles disculpas si es que en algún minuto sufrimos algún desperfecto técnico. Como saben, estas nuevas tecnologías nos ponen ante esos eventuales problemas. Así que desde ya las disculpas, y Fernando, bienvenido, muchas gracias por este interesante tema del que nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Constanza. Buenas tardes a todas y a todos. Como ha comentado Constanza, el título es un poco pretencioso, defendiendo causas perdidas hacia un nuevo orden normativo internacional, y aprovechando un poquito la situación actual del coronavirus. Yo, en cierta manera, les quiero invitar a que piensen conmigo, a que pensamos en conjunto sobre este virus inhumano, podríamos decir, pero en definitiva, a partir de él, cómo podemos entre todos construir una sociedad más humana. ¿Qué tipo de intelectuales hace falta? ¿Qué tipo de regeneración hace falta? Y especialmente enfrentarnos, en cierta manera, a este mundo así cuasi apocalíptico que ha generado la pandemia mundial. En realidad es un mundo que nos intenta tensionar en relación a diferentes temas. Uno es el tema de las libertades o los derechos individuales, con este estado de excepción en muchos países, o que ha sido permanente o cuasi permanente, pero también yo creo que nos lleva a otro tipo de valores o miradas nuevas, como nos lleva al silencio, a la quietud, a confiar en los otros, y sobre todo a un destino común. Mi mirada fundamental es que lograremos, en definitiva, construir este mundo nuevo, siempre, como se decía antiguamente, si somos dignos de ello. La gran pregunta, como tienen en la pantalla, es, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Habrá un orden global nuevo? Y yo quiero un poquito construir un pequeño relato a partir de diferentes lecciones que nos han dado fundamentalmente algún tipo de respuestas, respuestas que han puesto en entredicho podríamos decir, la mirada tradicional o la teoría tradicional anglosajona, o si quieren, occidental de las relaciones internacionales. Algo de esto ya surgió con las crisis anteriores, con el 11 de septiembre, con esas respuestas de tipo culturalista o religioso, o especialmente con la crisis del 2008, con una mirada más de tipo económica e incluso empresarial. Bueno, entonces, vamos a empezar a partir de 4 miradas, y la idea es finalizar con un pequeño resumen de las ideas principales para, en el fondo, proponer algún tipo de modelo o pensamiento que nos puede servir a todos para eso, para construir, para debatir y sobre todo para generar entre todos el futuro que nos pertenece. El primer cuestionamiento tiene que ver con los cambios en el orden internacional. Mucho de esto ya se ha escrito y se ha hablado, el auge de Asia. Bueno, hay un autor que sacó un libro, ¿no?, Paraskama, de la India, que tenía esa mirada de que el futuro es asiático, que cuestionaba la mirada china,
diciendo que en el fondo la región son 5.000 millones de personas. ¿Cómo puede ser que nos fijemos solo en los 1.500 millones y no en los 3.500 de ellos? Pero yo quiero poner el acento, claro, en el actor fundamental a nivel estatal en estos momentos, que es China. Y por otra parte, en esa retirada de los Estados Unidos de América respecto al panorama mundial. Yo creo, en mi opinión, China ya está yendo mucho más allá de esa preeminencia en el ámbito material, en el ámbito comercial, y se está centrando en una preeminencia ya de tipo ideacional. No es casualidad que hace un mes, en el mes de mayo, la República Popular de China aprobara su Código Civil, un código que lo presenta a nivel internacional con nuevos valores sobre derechos individuales como es el derecho de propiedad, con miradas nuevas. En estos momentos, al menos lo que yo sé, el código se está traduciendo al inglés como primera traducción oficial, pero poco a poco el país va planteando sus nuevas miradas, lo cual va a generar, como todos pensamos, una competencia global por las ideas, los modelos políticos, económicos, etc. Como se pueden imaginar, frente al liberalismo democrático y de mercado de tipo occidental, tenemos cada día más este auge del autoritarismo capitalista chino, también con un aumento paralelo de su poder normativo. Pero además hay un tema propio de China, de la República Popular China, y lo pongo ahí como el problema de las encrucijadas. China tiene que resolver, al menos yo creo que dos grandes encrucijadas. La primera es si dedicarse más al crecimiento interior o a ser, en cierta manera, una potencia internacional. Pero la segunda, mucho más interesante, es si opta por, en el fondo, por ser potencia a nivel internacional, a partir de qué teoría va a construir su estatuto de hegemón, su estatuto de Estado hegemónico, desde la teoría occidental de las relaciones internacionales o desde la teoría, si quieren, china o oriental de las relaciones internacionales. Porque no es lo mismo. Y voy a poner como tres ejemplos. Desde el punto de vista chino, ellos fundamentalmente utilizan un concepto que es el de Tiansha, un concepto que en cierta manera se enfrenta al concepto de polis de Occidente. Tianxia significa fundamentalmente, o piensa en una sociedad internacional de tipo cosmopolita. Y la polis, fundamentalmente, esa mirada del Estado westfaliano, en el fondo, mira a una sociedad de estados a nivel internacional. Por otra parte, tenemos otras miradas fundamentales que les diferencian ambas teorías a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gobernanza. ¿Qué tipo de gobernanza? Si va a hacer una gobernanza de tipo occidental, más racional, en que se piensa desde las teorías de relaciones internacionales en los actores, en el fondo, en las estructuras, en las reglas, en las instituciones, o estamos pensando fundamentalmente en una gobernanza, como dicen los chinos, relacional, en que los acuerdos, las negociaciones, igual hay que construir muchas instituciones, pero lo fundamental es, desde Occidente lo vemos como la flexibilidad, no, acuerdos, negociaciones, con dialécticas diferentes, etc. Y por último, en tercer lugar, el tema de la autoridad. Desde Occidente, desde las teorías, al final el Estado hegemónico va a ser aquel Estado, en el fondo, que concentre mayor poder. Poder político, militar, económico, etc. Poder duro, y luego el blando, etc. Pero para el pensamiento, al menos oriental, en concreto de la República Popular China, ellos son también partícipes de otros modelos de autoridad, que vamos a ver y que quiero que también que lo discutamos, ¿no? Que es el del tema de la autoridad compasiva o humanitaria.
Desde su mirada, en el fondo, para ser autoridad hay que ser ejemplo para la humanidad. Ejemplo en todo. No se puede ser autoridad sin ser un actor ejemplar. ¿Cómo se construye eso? Bueno, eso es parte de las respuestas que nos tiene que dar China. En definitiva, les quiero plantear también estas preguntas. ¿Estamos ante el fin de un orden dirigido por Occidente? ¿En qué va a consistir el nuevo orden global? Y sobre todo, ¿quién escribirá las reglas y qué tipo de reglas se van a escribir? Hay otro segundo cuestionamiento, si quieren, al orden internacional, a este orden tradicional, occidental, anglosajón, del mundo y de las relaciones internacionales, que tiene que ver con el populismo. En mi opinión, bueno, frente al poder normativo de los Estados Unidos, y también algo de su autocomplacencia e incluso de esa mirada desde la lógica posmoderna de la Unión Europea y su, en mi opinión también, anquilosamiento, el populismo acertó y tiene un punto que muchas veces no nos damos cuenta. Sacó a relucir que el bienestar y la igualdad de oportunidades no era para todo el mundo y que una parte importante de la humanidad había sido relegada. Algo de esto también nos comenta el intelectual de la India, Pankaj Misra, en el año 2017. Yo les invito a que lo lean, yo creo que es un libro muy interesante. El libro trata de la edad de la ira, y me quería comentar algo de eso, ¿no? La edad de la ira, ¿por qué? Él intenta analizar por qué en algunos países occidentales especialmente están ganando algunos líderes populistas. ¿Por qué la gente además tiene ira en todos los países del mundo? Y algo de la respuesta nos puede servir, que da él. En el fondo, él dice que, en cierta manera, todos hemos sido engañados. ¿Por quién? En cierta manera, por esa ilustración que quiso traer luces a todo el mundo y en el fondo el reparto de los beneficios se hizo de forma asimétrica. Por lo cual, a modo de conclusión, propone la necesidad de una nueva ilustración. Que en cierta manera converjan las dos miradas, lo bueno que tiene Occidente, pero también lo bueno que tiene Oriente. Bueno, en definitiva el populismo, en mi opinión, se equivocó. Tiene un punto a favor que destaca, en el fondo, la ira y esa desigualdad a nivel internacional, pero fundamentalmente se equivocó en la respuesta. Ese repliegue nacional o ese cierre de fronteras, esa mirada peligrosa del mundo abierto, esa lógica de mi país primero, o también las dinámicas de suma cero que normalmente suelen imponer. Hoy con el coronavirus, además, se ha visto que hay nuevos límites a todo ese populismo. Se ha destacado con el coronavirus la importancia del conocimiento experto. En segundo lugar, la centralidad de las instituciones. O por último, la importancia de la cooperación internacional. Que ese cierre de fronteras, en cierta manera, era perjudicial para los ciudadanos. El tercer cuestionamiento que un poco nos trae el mundo y que cuestionan ese orden tradicional, occidental, tiene que ver con la democracia internacional, cómo la entendemos. Desde Occidente siempre se ha criticado que la sociedad internacional tiene un gran déficit democrático. Y lo hacíamos desde varios puntos. Primero pensando de que había países no democráticos. ¿Cómo se iba a construir una sociedad internacional a partir de países no democráticos? O una mirada excesivamente occidental en muchos temas. A nivel institucional, el clásico debate de la reforma del Consejo de Seguridad, la adopción de decisiones por consenso también era muy criticado,
o el excesivo fortalecimiento de los poderes ejecutivos de los estados, como un poder ejecutivo, siendo ejecutivo a nivel internacional, se comporta como un poder legislativo, porque es el órgano que celebra los tratados internacionales. O incluso a nivel internacional, en los estados de estructura compleja, como en esos estados se estaba fortaleciendo el gobierno central frente a los gobiernos regionales. En definitiva, era muy criticado esa distancia entre los ciudadanos y las élites que en cierta manera cooptaban a nivel interno casi todos los espacios de poder político, económico, etc. Pero el coronavirus también nos ha traído otras miradas, otras tensiones a nivel de derechos individuales, esa mirada occidental de la seguridad individual frente a la seguridad privada de Oriente. Especialmente en China, el confucianismo como raíz civilizatoria ha ido generando una serie de principios como el de jerarquía, el de respeto de la autoridad, la confianza del Estado y sobre todo la supeditación de los derechos individuales en relación a la comunidad. El coronavirus también nos ha exigido transparencia y es un tema que en la política interna de China hoy está muy presente, no solo a nivel internacional, sino en la propia China. Y el ejemplo clásico es lo que sucedió, un poco para recordar, con la gran gripe de 1918, cómo se le sigue llamando gripe española, pero en realidad el caso cero no fue en España. Fue en Estados Unidos y por censura de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, los diarios españoles eran los que tenían más libertad porque no era parte beligerante y fueron los que en el fondo sacaron el problema sanitario que estaba generándose a nivel internacional. Y en definitiva también hay un cuestionamiento del tema de los regímenes políticos, si la democracia en definitiva es mejor que otro tipo de regímenes que son más eficaces a la hora de adoptar medidas frente a las crisis. Pero el último punto que quería plantearles era el tema de la crisis del sistema multilateral. Algo de esto se ha ido discutiendo en relación a la Organización Mundial de la Salud. A mí me dio un poco de pena, porque en realidad es algo que se cuestiona de todas las grandes organizaciones que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, pero también incluida la actual Unión Europea, ¿no? El mundo sigue siendo globalizado, estamos ante un mundo plano, hiperconectado, interdependiente, pero algo de esto estará cambiando y sobre todo cuál debe ser el rol del Estado, un Estado que como sabemos en cierta manera se ha ido fortaleciendo con las crisis, porque ha sido el titular de las competencias fundamentales a nivel de salud o de orden público, cierre de fronteras y sobre todo de planes de estímulo e incentivo para generar riqueza en cada uno de los países. China, bueno, y sobre todo su forma de escribir nos puede un poco iluminar. Ellos tienen dos ideogramas para definir lo que es crisis. Seguro que mucha gente lo sabe, y yo también creo que en esta pandemia tenemos esa mirada más desde la oportunidad, o podemos encontrar un espacio para reflexionar, como he dicho al principio, de forma más abierta, sin tantos corsés que en cierta manera nos impiden, en cierta manera, avanzar. La gran pregunta, en definitiva, es qué tipo de gobernanza debe tener el interés público global. Es un tema antiguo. O yo lo voy a plantear de otra forma. Cómo construir unas relaciones, un derecho internacional más consciente. Como he comentado el autor Pankaj Misra y otros autores también desde Occidente, nos plantean la necesidad de una nueva ilustración global, una nuevas élites intelectuales que piensen diferente.
porque en el fondo la situación actual define mucho el gran déficit antropológico que tenemos. La salud y la seguridad con la actual pandemia, y en el fondo las personas están siendo el centro. Y algo de eso tendríamos que seguir impulsando, o en cierta manera utilizar la solidaridad que surge de la crisis para repensar el rol de las personas. De Occidente tenemos un gran patrimonio, no cabe duda. Tenemos un canon basado en la democracia y en los derechos humanos, pero también igual habría que mirar algo de Oriente. La jerarquía, el sentido de comunidad y sobre todo la legitimidad basada también en resultados. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Cuál es mi mirada? ¿Y a dónde les quiero llevar? Bueno, es un poquito a un orden basado fundamentalmente en 4 puntos. El primero tiene que ver con la centralidad de las personas. En mi opinión, creo que es urgente rescatar, lo voy a decir así, la sabiduría universal y ancestral. Esa sabiduría que, la verdad, es un tema que yo siempre le he dedicado tiempo, es una sabiduría basada en ágrafos. Hoy el mundo, en cierta manera, está definido por personas que nunca escribieron nada. En Occidente, no sé, Jesús de Nazaret, en Confucio, en China, Buda y otros, nunca escribieron nada, pero definen gran parte de lo que somos y de cómo, en cierta manera, construimos las relaciones a nivel internacional. Creo que hay que rescatar, por ejemplo, por dar algunas ideas, el REN del confucianismo, esa mirada por la cual el ser humano es identificado solo de una forma, ser humano como ser humanitario. El ahimsa no sé, del jainismo, por poner ejemplo, o del hinduismo, esa mirada no violencia, de la no violencia interna y también a nivel internacional, o la compasión del budismo, el buen vivir de nuestros pueblos originarios, o en definitiva la regla de oro que está presente en gran parte de las tradiciones a nivel internacional. Siguiendo en este primer punto, uno se plantearía, habría que construir nuevos índices, nuevas formas de medir la realidad. Por supuesto, una nueva educación. Yo el año pasado, antes de las crisis al menos sociales en Chile, pensaba mucho el tema de la COP25, el tema del medio ambiente. Y había una especie de mantra que se repetía mucho, que era que teníamos que dejar a las nuevas generaciones un mundo mejor. Y yo siempre pensé que eso no es cierto del todo. Porque creo que el foco donde hay que poner, de cierta manera, el centro es fundamentalmente en qué tipo de niños queremos dejar este mundo. Ahí es donde está el foco, en la educación, cómo construir otro tipo de miradas para las futuras generaciones. También en este primer punto el tema de las megaciudades, la casa común, y en definitiva cómo responder a ese deseo de cambio interior y exterior que todos tenemos. La segunda mirada es ir a nivel de teoría de las relaciones internacionales, ir más allá del realismo, es decir, cómo conseguir una lógica más transaccional y de suma positiva para satisfacer intereses de la comunidad internacional. Cómo entender el poder, este poder con los otros en vez de ese poder sobre los otros. En tercer lugar, cómo construir un sistema democrático, centralizado, colaborativo y sobre todo marcos de cooperación. Yo creo que el sistema, es una mirada muy personal, creo que el sistema multilateral post Segunda Guerra Mundial se ha agotado en muchos temas.
cómo conseguir instituciones fuertes, pero a la vez flexibles y funcionales, incorporando mecanismos de solidaridad. Y por último, y creo que este es un punto central, creo que es necesario, igual ha llegado la hora, y lo planteo también, de preguntarnos y escuchar a todas y a todos a nivel internacional. La tecnología lo permite, en el fondo, sentir que todo el mundo puede participar a la hora de definir el mundo que queremos, y desde ese destino común. Al menos entiendo que hoy los individuos hay que considerarlos como fundamento del orden político internacional, y sobre todo titulares de un poder constituyente a nivel internacional, entendiendo en definitiva la democracia global, o al menos la soberanía, no solo desde un punto de vista estatal, sino también desde un punto de vista de ciudadanía. Creo que algo de esto es lo que se está alumbrando. Nosotros en el país, en Chile, estamos en esta mirada del poder constituyente a nivel nacional, pero algo de esto se está repitiendo en gran parte del mundo, y creo que se está generando un espacio para que la ciudadanía a nivel internacional así se manifieste. Repensando algunos teóricos, me acordé de Rodrik cuando planteaba el trilema, y cómo a partir de esos tres elementos iba definiendo diferentes enfoques. Recordarlo rápidamente, el enfoque antiglobalización era un enfoque que parecía que era de carácter no estatal, pero parece que hoy algunos presidentes están en esta mirada, el enfoque más tradicional, al menos en Occidente, el neoliberal, y algo de esto que proponía Rodrik del federalismo global, de cómo, en definitiva, manteniendo el bienestar, participamos de este mundo globalizado, lo cual supone, en definitiva, tener una mirada diferente del Estado. Y eso significa, yo creo, lo que les he comentado, escuchar más a las personas, no solo a nivel de política interna, sino especialmente de política internacional. Con esto y acabo, quería dejarles una pregunta y en el fondo que pudiésemos compartir conocimientos, miradas, pensamientos a partir de estas tres preguntas. En primer lugar, ¿qué tipo de mundo queremos? El tema de la voluntad de cambio y sobre todo el tema de los medios, cómo reconstruir o regenerar el mundo a nivel internacional. Yo, de cierta manera, soy de los que rompo una lanza a favor de nuestras élites, porque nuestras élites, tanto a nivel nacional como internacional, son fruto de estas sociedades. Y en mi opinión, la regeneración, en definitiva, política, económica, y moral, fundamentalmente, nos compete a todos. Así que lo dejo hasta aquí. Mi idea es un poquito compartir con ustedes lo que he planteado, que como se han dado cuenta, fundamentalmente tienen un formato de preguntas, no cerradas, porque no era esa mi pretensión. Mi pretensión fundamental, como dije al inicio, era que pensemos entre todos. Muchas gracias. Y bueno, generamos este espacio entonces de diálogo. Constanza. Muchas gracias, Fernando. Tal como dice alguien ahí en el chat, es muy iluminador ver tu presentación, sobre todo dado lo que está ocurriendo. Rodrigo Araya, tiene la mano levantada. ¿Quieres una pregunta, Rodrigo? Hola, profe, ¿cómo estás? Una como duda en cómo relaciona como esta identidad y querer generar como, no sé, una especie de un tratado o un pacto multilateral. ¿De qué manera sería posible como poder quebrar estas barreras tan marcadas entre lo occidental y lo oriental en pos de un fin común, que al final es como lo que todos perseguimos, pero al final como que
ciertas trabas económicas y ideológicas y políticas como que no lo permiten. Entonces, ¿de qué manera podríamos llegar como a ese pacto, a ese nuevo orden multilateral? Bueno, es una buena pregunta. Mucho tiene que ver, en primer lugar, con el conocimiento, Rodrigo. ¿Cuántos de nosotros somos biculturales en ese sentido? ¿Cuántos de nosotros valoramos ese patrimonio, lo voy a decir así, de los ágrafos, de esas personas que nunca escribieron nada, pero que están presentes de una forma muy concreta, lo que he dicho, en nuestras vidas y en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y otro tema, a nivel ya, si quieren, más de política internacional, es cómo, yo diría, cómo reconstruir las relaciones internacionales, cómo generar un nuevo megarrelato, una nueva teoría de las relaciones internacionales, que valore no solo, bueno, iba a decir, por no usar muchos autores, pero Knight, ¿no? Esa teoría del poder duro, poder blando, ¿no? Una mirada diferente. Algo de lo que he comentado, de esa autoridad, si quieren, compasiva y humanitaria, tendríamos que rescatar. Algo de valorar lo relacional, cómo nos relacionamos. Eso está fuera un poquito del foco occidental, pero creo que es fundamental. En el chat tenemos algunas preguntas. Pablo Concha quiere saber cómo estimas que se reordenará el orden internacional post-pandemia. ¿Cómo, perdona, Constanza? ¿Cómo estimas que se reordenará el orden internacional post-pandemia? Mira, yo no sé si el coronavirus cambiará algo, pero sí creo que es necesario que lo cambiemos entre todos. Normalmente las crisis aceleran la historia, ¿no? Y creo que es importante en esta aceleración eso, que no nos olvidemos del eslabón más débil. Y como he comentado, que capitalicemos normalmente esa solidaridad para reconstruir el relato. Recuerdo a Platón, él decía que la sabiduría se convierte en mal si no apunta a la virtud. Algo de eso. Hoy tenemos mucho conocimiento. Hemos llegado incluso a la luna. Y yo sí creo que se ha generado una especie de desfase entre ese avance y la forma en que nos organizamos. En definitiva, creo que es necesaria una nueva lectura de la sociedad internacional, una nueva teoría de las relaciones internacionales, pero pensada mucho más conscientemente, ¿no? Y sobre todo sin lo que nos pasa a todos los que nos trabajamos en la universidad, sin demasiado estiramiento intelectual. Normalmente en muchas universidades o centros de pensamiento nos dedicamos a dar vueltas sobre las mismas cosas y esas discusiones al final se van poco a poco alejando de los verdaderos problemas. Yo creo que algo de eso podría ser el camino, eso, reconstruir esa teoría de las relaciones internacionales y entender que también, si quieren, que la democracia nos debe enriquecer a todos. Pero enriquecer, y este es un tema importante, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista moral. Y desde Oriente algo de eso normalmente nos dicen. Claro, en ese caso quizás podríamos pensar que ya el mundo no va a estar como el orden que existe hoy en día, donde Occidente predomina y podemos estar más atentos a escuchar lo que Oriente nos está explicando. Algo de eso, pero mira, si yo soy de los que creo que cada uno de nosotros vivimos una teoría de las relaciones internacionales. Por cómo nos vestimos, por lo que comemos, por nuestros medios de transporte. Y aquí hay mucho de responsabilidad también personal, pero a nivel así, si quieren, global, creo que hay que repensar todo. Hay algunos termómetros que nos van a servir con el coronavirus si de verdad se están cumpliendo se está cumpliendo algún tipo de reforma. Por ejemplo, yo creo que un termómetro urgente
leí un pequeño documento de la CEPAL que hablaba un poco de la crisis humanitaria que va a surgir en la región, en concreto el tema de la hambruna, el tema de la seguridad alimentaria. Es un termómetro. Otro termómetro va a ser cómo construimos riqueza, porque hay que construirla. Pero no solo riqueza económica, sino riqueza, lo que he dicho, también de tipo moral, pero también ideacional, cuando estaba comentando cómo reconstruir, en este caso, algunas disciplinas en materia especialmente de relaciones internacionales. Matías Gutiérrez tiene la mano levantada. Matías. Buenas tardes, profesor. Yo le quería hacer una pregunta en respecto más quizás general, ya que antes del coronavirus el mundo estaba pasando por bastante incendios, por así decir, tenía varios problemas, varios conflictos, estaban muchos países al borde de la crisis, ya sea social o económica, partiendo por el nuestro. Y con todo esto el coronavirus se ha evidenciado un poco también la naturaleza del humano en el siglo XXI. La pregunta es, ¿usted cree que esta evidenciación que se ha dado de la persona en cuarentena puede contribuir para cuando volvamos a tener estos problemas que antes del coronavirus teníamos? ¿O cree que va a ser más que nada un cierto egoísmo, por así decir? Bueno, al inicio he comentado el tema de algunos beneficios de la cuarentena. Me refiero nos lleva también al silencio y la quietud, a ese estudio e introspección de uno mismo, a mirarnos como sociedad, a tener en cierta manera un pequeño espacio para mirarnos en el espejo. No sé lo que he comentado, yo no sé si va a cambiar mucho, pero sí creo que hay un espacio para cambiarlo. Y un poquito la invitación un poquito el título de esta charla nos convoca a eso, a generar ese espacio entre todos, a mirarnos de otra forma, a nivel individual, pero también a nivel social y a nivel, como he comentado, a nivel internacional. Recuperar ese protagonismo también perdido. Porque yo creo que los individuos, las personas, los ciudadanos, hemos perdido protagonismo a nivel interno de los estados, pero también a nivel internacional. Hay que volver a recuperar lo que he comentado, esa titularidad de ese poder constituyente también del sistema internacional de los individuos y no solo dejárselos a los estados. El título tiene que ver con esto. Es un gran desafío porque... pero igual, en estos momentos, como surgió un poquito tras la Segunda Guerra Mundial, en los momentos de crisis suele surgir solidaridad y miradas más anchas de la realidad. Y esa es mi invitación. Jaime Rifo pregunta en el chat, en un escenario de mayor integración con el individuo como eje central, ¿qué tipo de instituciones serán necesarias a nivel internacional? Buena pregunta. Volviendo un poquito a la presentación, si me permite, ahí les comentaba algo de esto en el tercer punto. A mí no me gusta un poco lo que veo. Ya no solo por problemas, para los abogados les gusta derecho administrativo global, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, pero no solo para los estados, que es lo que se hace, sino para la ciudadanía. Ahí hay temas que hay que trabajar. Pero más allá de esa mirada, si quieren más de administrativa, interna, ad intra, podríamos decir, creo que hace falta una mirada más amplia también a nivel ad extra. Creo que, por ejemplo, las nuevas tecnologías nos permiten una gobernanza diferente, mucho más flexible, sin tanta burocracia, sin tantos cargos, sin tanta, en el fondo, generar poder desde las instituciones. La mirada oriental, si uno se fija, es de mayor flexibilidad. ¿Para qué tantas instituciones, reglas? Lleguemos a acuerdos y los cumplimos.
incluso en sus procesos de integración, tienen otro tipo de miradas muy diferentes a la histórica Unión Europea. Entonces, algo de esto. Creo que hay unos temas de, podríamos decir, temas de administrativos, internos, pero también a nivel interno, externo, mejor dicho, e internacional, buscar espacios de mayor flexibilidad, de mayor solidaridad, que todavía no entendemos. Y mucho tiene que ver con entender el punto 1, el tema de la centralidad de las personas. Uno lo podría decir de otra forma. ¿Nos creemos los derechos humanos? Sí. Porque no sé si nos lo creemos. Y luego el punto 4, el tema del destino común. Ustedes son los partícipes. A ver, ¿qué vamos a hacer? Lo que quieran los ciudadanos. Y el Estado es un actor que también hay que reconfigurar. Por lo cual hay que reconfigurar muchas cosas. Pero si me permiten, la pelea fundamental en estos temas es en el relato. En el relato. Cómo reproducimos las miradas a nivel internacional depende en gran medida un poquito de cómo la doctrina ha ido pensando, especialmente desde Occidente, todos estos actores. Claudia Guzmán tiene la mano levantada. Claudia. Muchas gracias, Constanza. Y profesor, que me gustaría destacar la frase o la idea que usted tenía sobre que luego de esta pandemia no hay que pensar, sí, es bueno pensar en un mundo mejor, pero creo que el cambio parte desde las personas. Entonces, enfocándome en Chile, en el último tiempo, disculpa, y como he visto que se mueve la mayoría de la política, es que siempre estamos siendo constantemente bombardeados con imágenes de gente discutiendo, de políticos que lanzan críticas a otras personas, y con lo que en realidad se queda la gente es con esa idea de que, porque la gente sabe que hay cosas malas, pero no se quedan con esa lógica del cambio, sino que están pensando en que un político critica a otra persona y le dice, sí, esto está mal, entonces yo lo voy a solucionar. No sé si... Sí, bueno, te puedo comentar algo si quieres. Muchas gracias por la pregunta. Yo un poco repensando, en este caso ya la realidad internacional, pero también se puede traspasar al mundo nacional, en nuestro caso a Chile. Creo que el gran tema es el déficit antropológico. No nos miramos como seres humanos, nos miramos como, no sé, algo extraño. Y luego el segundo punto importante sería lo que un poco en la tradición del jainismo, Mahavir hablaba mucho de eso, o si no, en el hinduismo más tradicional, Gandhi, el tema de ahimsa, de la no violencia. Es decir, que debía ser un factor fundamental a la hora de construir no solo la propia personalidad, sino el mundo. Él planteaba esta mirada de la ahimsa como primero, no hay que hacerse daño a uno mismo. Y así cuestionaba todo, lo que comía, si cómo comía chatarra o no, ese tipo de miradas. Pero sobre todo al otro. Reconstruir un poco las relaciones desde otra mirada. El tema de fondo es que nos han enseñado de otra forma. Que para lograrlo hay que competir, incluso eso, con un gran déficit antropológico, mirando al otro no como un ser humano, sino como algo, no sé cómo decirlo, como un avatar, que no tiene nada que ver con las personas. El mundo tiene muchos problemas, en mi opinión. Naciones Unidas los identificó bien con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el nivel de avance que tenemos? ¿Qué va a suceder con las hambrunas, etcétera? Mucho tiene que ver con mirarnos de otra forma.
no tanto en hacer solo programas, que también habrá que hacerlos. Esa es una mirada, lo que he dicho, una forma de pensar muy racional, occidental, sino el tema del relacionamiento es fundamental también. Rodrigo Luffy te pregunta, desde varias tribunas se escucha muchísimo la necesidad de colaboración como un articulador para superar las crisis actuales, crisis social, pandemia, crisis ecológica, etc., de la mejor manera. ¿Qué valor le da usted a la colaboración en este sentido? Yo creo que como eso es lo fundamental. Gracias por la pregunta. Por ahí va la cosa. El tema es, ¿qué entendemos por colaboración? Por ejemplo, y con otro término, solidaridad. ¿Qué entendemos por solidaridad? Si es algo así como fugaz, algo emocional y que de cierta manera no cristaliza, no sé si estamos hablando del mismo término, ¿no? Desde otros espacios, la solidaridad, y en este caso la colaboración, son palabras grandes, así, como dicen en Argentina, maduras. Mucho más maduras que una mirada, lo que he dicho, que no cristaliza. En el ámbito profesional, yo que me dedico al derecho internacional, pues soy unos valedores de lo que se llama, por ejemplo, el derecho colaborativo. Y que entiende que el abogado, por ejemplo, en el fondo lo voy a decir por cualquier profesional, el abogado especialmente es un gestor integral de conflictos. Gestiona conflictos, pero los gestiona para transformarlos, para que sean asumibles por los seres humanos. Porque el conflicto es parte de nuestra vida. El tema es que no tenemos esa mirada de ir más allá y de saber transformar dichos conflictos. En definitiva, creo que gran parte de las profesiones tienen algo que ver con esto, ser agentes de paz y cambio social, eso. No entenderlo solo como una especie de beneficio personal. Yo creo que el beneficio, en definitiva, debe ser la consecuencia. Y este también es un cambio de mirada, de hacerlo bien, de generar cambio. Luego sí te vas a beneficiar, pero el cambio es lo importante. Y el beneficio será una consecuencia de los actos personales. Otra pregunta sobre transparencia y accountability, te pregunta René Tapia. ¿Cómo ves tú estos dos temas en las organizaciones internacionales post-COVID? Bueno, es uno de los grandes debes actuales. Las organizaciones internacionales, el sistema multilateral se crea por Segunda Guerra Mundial y en cierta manera, permítanme decirlo así claramente, como una especie de territorio neutral para los dos estados hegemónicos de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, para reconstruir esa paz tras la guerra y ese desarrollo tan ansiado. Pero yo creo que se han quedado atrás en relación a la ciudadanía. Igual tiene mucho que ver lo que he comentado, su alejamiento ciudadano. El ciudadano a las administraciones públicas más cercanas les exige eso rápidamente. Luchar contra la opacidad, contra el lobby, mayor transparencia, mayor eficiencia. Y tal como están diseñadas, que en el fondo en gran medida son servidoras no de los ciudadanos, sino de los estados que las conforman, tienen en cierta manera un conjunto de debilidades que yo me planteo si en el siglo XXI podemos seguir manteniendo este tipo de organizaciones internacionales. Yo no sigo un poco la tesis de Trump cuando critica el sistema multilateral, no voy por ahí ni por las miradas populistas, sino en el fondo de que las organizaciones sean más funcionales, más transparentes, flexibles y sobre todo que sirvan desde este punto de vista funcional a las verdaderas necesidades de los seres humanos, que en definitiva deberían ser lo que les ilumina, no tanto esa mirada estatal, porque en la práctica de una organización se dedican a eso, a generar informes para los estados.
pero igual ese diseño, esa lejanía, les impide un poquito transformarse o autotransformarse. Y esto estoy hablando tanto de las organizaciones más clásicas de cooperación, pero la propia Unión Europea tiene mucho de eso. La Unión Europea hoy se discute, de cierta manera, por ejemplo, y también es algo para pensar, si la Unión debería hacerse cargo de un servicio básico, por ejemplo, en la Unión Europea que se haga cargo de la salud. Y cuando llegamos a un hospital de España o de Francia o Alemania, ponga Hospital Juanito Pérez, Unión Europea. Porque esa lejanía le hace muchas veces que el funcionario público esté agobiado en emitir su último informe, que va a llegar normalmente a un Estado y en la práctica, bueno, queda allí, pero el nivel de impacto puede ser mucho menor. Alberto Torres tiene la mano levantada. ¿Alberto? Sí, profesor, yo le quería plantear dos cosas que a la vez también son muy distintas. Una en el caso de Chile, que hoy en día se ve mucha politiquería de alcalde en los matinales, o también la decepción del Congreso. Por una parte, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la gente? Porque yo veo ayuda y colaboración, pero no por, o sea, también por parte del Estado, pero ese sentimiento en la gente de ayuda, de colaborar con gente que está sufriendo, yo lo noto. Y segundo, en el caso, yendo más lejos internacionalmente, parece en el conflicto de Medio Oriente que dan luces de esperanza. Por ejemplo, el otro día vino una noticia en que la Franja de Gaza, Israel estaba capacitando a palestinos en cuanto a insumos básicos médicos y capacitación de medicina. Y por último, usted dice que las organizaciones se están quedando atrás a nivel internacional. ¿Qué le falta a usted que se dedica al derecho internacional hoy en día? ¿Y qué podría surgir después de esta pandemia? Bueno, muchas gracias también por la pregunta. Hay un psiquiatra chileno, Claudio Naranjo, ya fallecido, decía que el centro al final es la educación. Es lo que he dicho. No tanto pensar qué mundo vamos a dejar a las nuevas generaciones, sino qué niños queremos para el mundo. Creo que por ahí va la cosa. Cómo construimos, de cierta manera, una forma de educación en mayúsculas, más allá de la educación formal, diferente a la actual. Ese es un tema, para mí creo que es fundamental, me dedico a la educación por eso, ¿no? Creo que ahí está el nudo de gran parte de los temas, pero también respecto a lo que usted comenta, las instituciones también tienen mucho que aprender. Y cuando digo de aprender, de los ciudadanos. Y también de esas tradiciones que están ahí presentes y que se ven como cosas idealistas, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, ¿usted qué es realista o idealista? Bueno, yo creo siempre en el intermedio entre los valores y los intereses, pero algo de idealismo, de generar un mundo mejor, creo que es parte del ser humano, ¿no? Y entonces tengo un poco de idealismo y un poco de realismo, ¿no? Entonces, algo de eso, las instituciones como que se han quedado pegadas y como que ya no, si sirvieron especialmente en esa época llamada Guerra Fría para generar en cierta manera ese espacio de entendimiento, hoy creo que la gran llamada que tienen es para acercarse a los ciudadanos. Porque si no, sirviendo solo a los estados, creo que poco a poco van a ser cuestionadas rápidamente, por un sector pero también por el otro. Algo de eso hay que repensarlo y como he comentado, repensando también
los modelos de teorización, cómo también generamos miradas anchas de las relaciones internacionales, no solo desde patrones occidentales, sino desde patrones, en cierta manera, de carácter universal. Bueno, siguiendo con también eso, del tema de las instituciones, te pregunta Maximiliano Prieto qué rol podemos encontrar de las iglesias en estas tareas, considerando la crisis de las instituciones tradicionales. Y también Jaime Oviedo pregunta si acaso no son las ONG las llamadas a reflejar el sentir del individuo y las comunidades dentro del orden internacional institucionalizado actual. Bueno, yo creo que las religiones, en realidad esto no es mío, es de un filósofo español que se llama Javier Sábada y que escribió en el año 2016 un libro sobre este tema, sobre las religiones. Entonces son esos espacios de acogida. Ya han servido en la historia de la humanidad eso, para acoger. Él pone el ejemplo, este filósofo, de el ser humano necesita cuando llega de un viaje en tren que alguien te espere en la estación. Y la religión es algo de eso, te espera en la estación. Más allá de que haya formas de religión secas, inservibles, incluso delictuales, refiero a esa religión en mayúscula. Son lugares de encuentro. Normalmente se suele plantear que las religiones, o puede haber dos tipos de religiones. Se suele usar incluso unas religiones como que tienen el avatar de madre y otras de padre. Las de madre son estas de acogida, de encuentro, de solidaridad. Y a veces también las religiones tenían esa mirada más de padre, de violencia, ¿no? Pero creo que lo fundamental de la religión es lo primero, esa mirada positiva de encuentro. Y algo de eso es lo que he comentado. Yo no quería presentar el hecho religioso, pero sí creo que en Occidente nos movemos en patrones judio-cristianos y en Oriente otro tipo de patrones. En China el confucianismo o el budismo o el taoísmo, en la India el hinduismo, y son más centrales de lo que parece. Esto de que la religión está de vuelta es algo verdad, o mejor dicho, o algo de mentira, porque el problema es que en Occidente nos habíamos olvidado de las religiones, aunque estaba presente, pero en tres cuartas partes del mundo la religión siempre ha estado presente, nunca se ha cuestionado. Más allá de que llegaran los occidentales a Oriente, estuvo siempre presente. Entonces, hay un nivel de pensamiento que es algo muy antropológico que nos plantean las religiones, que tiene que ver con el autoencuentro primero con uno mismo y con los demás. Y nos enseñan algo de eso. Nos enseñan a autoconocernos y a encontrarnos. No quiere decir que uno lo pueda hacer de otra manera, pero la historia de la humanidad, muchos seres humanos, y este es un dato científico, pues han pertenecido a las diversas religiones. Sin perjuicio de que, como se suele decir, uno puede beber el agua de la fuente directamente, pero también a través de una taza. Y las tazas o vasos pueden ser diferentes, que serían las diferentes religiones, pero también puedes beber directamente de la fuente. Cada uno debe construir su modelo, pero a nivel internacional sí que han sido importantes. Y todavía creo que nos movemos, porque yo salgo, al menos lo voy a decir así claramente, salgo a la calle y reconozco cristianos, judíos, musulmanes. Si viajo por el mundo, veo musulmán, no veo a un kantiano, a un seguidor de Hobbes o de Locke, etc. Sebastián Chandía te pregunta, ¿cuál cree usted que es el rol actual del llamado por algunos soberanos supraestatal difuso, Juan Ramón Capella, en esta pandemia? Perdona, repíteme lo último. ¿Cuál cree usted que es el rol actual del llamado por algunos soberanos supraestatal difuso, de Juan Ramón Capella,
en esta pandemia? ¿Cuál es el rol en esta pandemia? Bueno, un poquito lo he ido comentando, ¿no? Creo que tenemos una responsabilidad así a nivel universal, muchas cosas que hacer, y la pandemia nos ha traído un poquito a repensar nuestro rol como seres humanos, a tener ese espacio, al menos para pensarlo, y también como humanidad. Las respuestas pueden ser diversas, pero sí creo que tenemos la obligación de hacernos esas preguntas y de intentarlas responder de forma lo más coherentemente posible. Tenemos diferentes soluciones. Yo no digo que una sea mejor que otra. Yo he planteado algunas, creo que algo de eso creo que es importante. El tema, yo siempre, bueno, como abogado, el tema de los derechos humanos es algo importante, pero creo que todavía no nos creemos qué significa eso. Creemos que los derechos humanos es solo algunas cosas, cuando en el fondo tiene que ver con el déficit antropológico con el cual nos miramos. Darío Burki tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Bueno, mi pregunta iba dirigida respecto a la colaboración del ámbito privado, porque obviamente es necesario poner en el eje principal a las personas comunes y corrientes en las políticas internacionales y que exista una mayor cooperación en el ámbito también internacional entre los sujetos de derecho internacional. Sin embargo, sabemos que existen empresas que poseen los mayores recursos, sin embargo, existen empresas que poseen mayores recursos que muchos estados. Además, muy pocas personas concentran la mayoría de las riquezas mundiales, entonces, ¿será necesaria su colaboración para que existan cambios reales? ¿Colaborarán? Bueno, eso es. Yo creo que la respuesta es esa. El tema es cómo hacemos que los propietarios y los gerentes de esas grandes corporaciones se sientan llamados a eso. Ese es un tema complejo. ¿Cómo lo hacemos? Yo tampoco tengo la solución. Como en general todas las tradiciones así a nivel universal hablan del destino universal de los bienes. Los bienes son para la humanidad, para todos. Y nos lo repiten, pero hemos ido construyendo una sociedad un poco alejada de esas miradas. Y mucho tiene que ver con ese cambio interior, cómo tocar a esas personas, también con decisiones en común, por supuesto, como sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. Pero si me preguntan, hay un gran trabajo, o el más importante, yo le diría, el más importante es el cambio personal, porque lo que les he comentado, en general las élites políticas, económicas, religiosas son fruto de nuestra sociedad. Y uno normalmente expresa su realidad hacia los otros, cuando él es igual. Entonces yo creo mucho en que estas élites, fruto de esta sociedad, nos están cuestionando a una regeneración económica, moral, etcétera, pero de todos. Yo no creo que sea mejor ninguno de nosotros que esas personas que a veces a las cuales acusamos de ser insolidarias, ¿no? Adriano Spadaletti te pregunta, a raíz de la concentración de poder y escaso control en la toma de decisiones justificado por el contexto actual, ¿ves riesgos a corto plazo en los sistemas republicanos de gobierno? Para mí el tema fundamental es el tema de la centralidad de las personas. Habrá riesgos siempre y cuando nos alejemos de ese principio. Yo creo que en todos los países se están haciendo esfuerzos. No sé si en algunos países más avanzados, si quieren, en otros menos, pero se están haciendo esfuerzos de mirar las relaciones personales y también a nivel nacional de otra forma. El problema, ¿cuál es? En mi opinión, que las élites están formadas de otra forma. Es muy difícil que esa persona vea más allá
porque no tienen yo lo voy a decir así, no tienen la capacidad intelectual para ver más allá de lo que, o cómo se le ha formado, ¿no? Por eso la importancia de la educación, cómo reconstruirla, es decir, cómo hacer nuevas personas para ese nuevo mundo que queremos. Porque las élites, bueno, han sido formadas así, por mucho que crean que de verdad es para allí, no tienen en el fondo las inteligencias necesarias para reconstruir muchas veces la misma realidad nacional o internacional, ¿no? Yo creo que con eso más o menos contestamos casi todas las preguntas. Rodrigo, levantó la mano, Rodrigo Araya. Sí, profe, delante se me fue preguntarle otra cosa, recordando un poquito de lo que era Derecho Internacional Público. ¿Sería más factible o más real poder generar como una como vinculación entre los estados por medio de una costumbre, por más que por medio de un tratado? Bueno, al final las normas jurídicas son medios. Para los juristas, de lo que estamos hablando son las fuentes materiales, estas circunstancias que crean las normas. Y normalmente los juristas no nos preocupamos mucho de lo metajurídico en sentido formal. Yo creo que es fundamental a la hora de reconstruir no solo el derecho nacional, sino el derecho internacional, las relaciones internacionales, esas miradas más allá de lo que técnicamente llamamos derecho. El tipo de norma da igual, si se quiere hacer a través de una norma u otra, pero sí creo que la relevancia de esas llamadas fuentes materiales, de ese contexto de todo tipo en que se generan las normas jurídicas. ¿Tú querías comentar algo para finalizar, hacer un Sí, bueno, cierre? la última diapositiva, y de cierta manera es eso, invitarles a pensar de forma más ancha el mundo, el derecho, las relaciones internacionales. Creo que es importante el encuentro, la colaboración, lo que se ha comentado, compartir los aprendizajes. Y un poco teniendo en cuenta el coronavirus, recuerdo esa escena de Poncio Pilato cuando se le lavaba las manos para alejarse de la historia. Entonces, yo les invito a que sigamos lavándonos las manos, eso, para ser protagonistas de ella. Así que muchas gracias por su atención. Espero que haya servido para pensar un poquito este mundo en donde estamos, pensarlo de otra forma. Y ese era un poquito mi objetivo, y cualquier, en el fondo, comentario, tienen ahí mi correo y me pongo a su disposición. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Esta charla ha sido muy ilustrativa para invitarnos a pensar, como dices tú, desde otra manera, cómo el mundo está cambiando, más allá de la teoría, más allá de la cifra y la estadística, es cómo nosotros como personas podemos ayudar a hacer un cambio y que todo esto que hemos estado viviendo tenga algún significado, que no sea en vano. Así que gracias a todos también los que participaron. Desde ya los dejo invitados para que sigan viendo nuestras charlas. La próxima semana tendremos una charla sobre teletrabajo y trabajo a distancia con la profesora Caterina Widi, y también sobre temas sobre sobre la propiedad privada, una mirada desde el derecho civil con nuestro profesor Arturo Ibáñez. Así que los dejo invitados desde ya. Muchas gracias de nuevo, Fernando. Que estén Muchas todos muy gracias a bien. ustedes. Cuídense mucho. Gracias.